Chicos. No me gusta verlos sentados. ¿Pueden pararse, por favor, todos? Por favor. Sí, despierten un poco. Quiero saber quién cree, antes que nada, quién cree en sí mismo. Por favor, levante la mano. Exacto. ¿Quién no cree en sí mismo? Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, no tengo diapositivas, no tengo nada planeado. Quiero esto que sea fluido porque creo que mientras las cosas sean de manera espontánea y sobre todo más libres, creo que siempre va a ser algo más bonito y más jerárquico para que también pueda llegar a cada uno de ustedes. Y sobre todo quiero hacer un énfasis mucho más grande en lo que acabo de decirles, en el creer en uno mismo, ¿no? Chicos, yo de repente no soy una persona que ha nacido siendo campeón, mucho menos no he sido una persona que ha tenido los beneficios de tener el factor económico para salir adelante en lo que vengo siendo ahora. Pero quiero que tomen en cuenta que a medida que he ido pasando el tiempo, a medida que he ido como que desplegando todas estas cosas que vengo haciendo ahora, es tan grande e increíble lo que de verdad hace la verdaderamente fe, pero no la fe que tenemos entre comillas, ¿no? Se podría decir la fe a Dios o fe a algo que tenemos. En lo personal yo soy católico, pero me voy más al tema de fe en cada uno mismo. Creo que todos somos muy participarios y sobre todo muy consecuentes en lo que estamos haciendo, porque creo que si de repente no existiera sobre todo la fe en lo que uno hace, creo que estaría de por demás, hasta incluso insulso, el hecho de estar invirtiendo en el tema de tiempo, en el tema de dinero, en el tema de inversiones, de repente en muchos factores cuando de repente uno quiere conseguir algo, ¿no? Quiero desmentir bastante el tema de que tenemos que seguir una parte protocolar o algo clasista, se podría decir, para llegar a conseguir algo. Muchos de repente pueden decir, para ser el mejor del mundo, o de repente para ser un gran empresario o profesional, etcétera, etcétera, tenemos que seguir un mismo lineamiento. Y es donde quiero que estén conscientes que no siempre va a ser así. De repente todos podemos tener como la misma oportunidad o como de repente no podemos tener la misma oportunidad como otras personas, pero sí tenemos las mismas aptitudes como otras personas para poder hacer lo que están haciendo tal cual, hasta incluso mejor. Entonces, me voy a eso. Creo que en lo que quiero demostrar y también he ido demostrando es que a pesar de que no tenía las aptitudes, a pesar que no tenía el factor económico, a pesar que no tenía las mismas oportunidades, nunca he bajado la cabeza, nunca me he rendido y siempre he tenido fe, sobre todo en el trabajo que he venido realizando durante todo este tiempo. Y obviamente esto también es gracias al pilar fundamental que tengo de mi familia, que gracias a Dios los tengo presentes aún. Es tan grande porque en su momento creo que hay como una montaña rusa de emociones que prácticamente es como que empiezas y estás en el pico alto diciendo que sí puedo, que voy a lograr y demás, y llega a haber como adversidades y vas bajando, y entonces prácticamente te encuentras en el suelo donde no sabes qué hacer, ¿ok? Y creo que es ahí donde verdaderamente empieza el tema de cómo fluir, cómo avanzar, cómo generar oportunidades, cómo ver desde otro punto de perspectiva y hasta incluso la parte de verlo desde aquí abajo, hace que de verdad genere mucho más confianza, mucho más jerarquía, sobre todo, mucho más valor a lo que estás haciendo y sobre todo mucho más fe en tu trabajo. Son pilares fundamentales que vas tomando como decía, una montaña rusa, que va así picada y luego va subiendo. Obviamente, creo que en lo que a mí concierne, el tema de subir y de llegar, obviamente no es fácil, pero creo que el mantenerse ahí es la parte más difícil. Chicos, hay mil y un factores, hay mil y un cosas que de repente la gente les va a decir que tienen que hacer esto para ser mejor, que tienen que hacer esto para de repente llegar al punto X y demás, pero ¿por qué no seguir el mismo lineamiento de que uno mismo tiene? ¿Por qué siempre tenemos que de repente tener el tenor de decir,
mi ídolo o de repente el mejor del mundo o la profesional o el profesional o etcétera lo está haciendo así, entonces yo creo que si también hago de la misma forma voy a ser igual que ella profesional o de repente exitoso. Es totalmente falso eso, totalmente falso. Donde uno empieza a surgir, donde uno empieza de repente a tener experiencia y sobre todo a tener rédito en lo que uno hace, es prácticamente en fallar, intentar fallar. De ahí se aprende, prácticamente de ahí se aprende. No hay ningún concepto, no hay ninguna fórmula en la que especifique y que te dé la respuesta exacta a cualquier cosa. Jamás. En lo que yo vengo viendo durante todo este tiempo que he venido haciendo el racket, porque prácticamente es netamente lo que me estoy dedicando ahora, es que de las derrotas es donde se aprende muchísimo. De las victorias muy poco, la verdad, muy poco. Pero de las derrotas es donde aprendes muchísimo más el tema de a valorar de lo que has invertido, a valorar el tiempo que has puesto igual ahí, a valorar los recursos que has propuesto igual ahí, el tiempo sobre todo que has puesto. Y como que también se va haciendo una bola grande, entonces también viene siendo un poco complicado porque te vas autocriticando y esas autocríticas, créame que son buenas como malas, dependiendo cómo llegue a afectarte a ti, ¿no? Y también cómo llegues a tomarlo. Pero en lo general siempre tiene que ser una forma constructiva en todo tipo de sentido, donde esa bola de negatividad en cuanto a todas las cosas que has invertido y demás, se va haciendo de repente más grande y vas empujando y se va haciendo cada vez más pequeña, dando solución ante esas situaciones que de repente ya ves que la bola que era grande se va haciendo más chiquita porque has ido dando soluciones a cada una de las cosas. Es tan increíble es el tema de aprender que de repente hasta de las mismas victorias, hasta las mismas derrotas, llegas aprendiendo. Creo que la mentalidad de un victorioso, porque hay una parte muy cierta, ¿no? Entre una persona suertuda y una persona victoriosa siempre va a haber como que una brecha muy grande, ¿no? El tema del ser victorioso influye que dedicación, constancia, perseverancia, mucha fe sobre todo, y de repente implica varios factores. ¿Suerte qué es? La persona que tiene suerte prácticamente es la que de repente va diciendo que a ver si me va bien o no, o de repente la que no da del todo por el todo, o la que no se esfuerza prácticamente con el desierto de decir si me va bien, si me va mal. Entonces esas dos cosas son de repente donde se confunde muchísimo, ¿no? Hay que saber diferenciar mucho. Entonces el ser exitoso demanda a muchas cosas, a muchas de las virtudes, a muchas de las cosas que de repente tienes que dejar y seguir un trayecto. De repente no va a ser como una línea recta la que tienes que ir, siempre va a ser como un sendero difícil, hasta incluso bien empinado, pero creo que es parte del progreso. No conozco a nadie y tampoco creo que alguien venga a decirles que el trayecto donde sea victorioso, donde de repente donde he llegado y esté siendo exitoso ahora, haya sido fácil. Por nada del mundo va a decir alguien, y si de repente alguien les dice eso, les está mintiendo. Jamás de los que van a estar acá o de repente los que están en ese progreso van a decirles que ha sido fácil. Todo cuesta, absolutamente todo cuesta. Y lo que yo quiero también dejar muy en claro ahora, y sobre todo con lo que vengo hablando muchísimo, es que crean bastante en ustedes. Es muy difícil porque a medida que de repente va pasando el tiempo, a medida que de repente va pasando las circunstancias, uno mismo se da cuenta de las aptitudes que cada uno tiene, ¿ok? Tranquilamente yo puedo decir, hey, con la misma perseverancia que tengo, con la misma circunstancia que tengo, posiblemente no pueda hacer, o posiblemente pueda hacer lo mismo en otros ámbitos, ¿no? Pero obviamente sé que demanda todo el tiempo de lo que he hecho. Netamente lo que he hecho en el racket tiene que ser el doble o el triple en otro ámbito que tengo que hacer. Entonces, si de repente eres exitoso en una cosa, ¿por qué no hacerlo en otra cosa? ¿Por qué no hacerlo o mostrarlo de otra forma distinta? Obviamente, sí, les aseguro que va a ser muy difícil
y obviamente van a tener que triplicar incluso el tema del tiempo, el tema de constancia, el tema de fe sobre todo en el trabajo que van a hacer, porque obviamente va a ser difícil, es un nuevo mundo en el que están entrando y seamos honestos, chicos, es muy difícil empezar de abajo y mucho más cuando quieres empezar a hacer algo que de repente estás innovando. Y eso lo han debido ver incluso en las personas que están haciendo sus tendencias, los que tienen en sus proyectos que están empezando desde abajo, que también eso es increíble. Esas personas, por ejemplo, que están haciendo con sus innovaciones y demás, son personas que creen muchísimo en uno de ellos, porque sin de repente tener aspiraciones o de repente ven como que un futuro en eso, están invirtiendo muchísimo en un proyecto que de repente tienen, qué sé yo, como que una constancia de que les puede ir bien como los que puede ir mal. Pero esa es la constancia, esa es de repente la perseverancia y la fe que tiene que tener uno en su trabajo. El decir, ok, si de repente voy a invertir en estas cosas, lo voy a hacer con fe, con mucha fe y mucho trabajo, porque de repente esto va a surgir a esto. No vayan con suerte, no vayan como que divagando, no vayan dudando, porque creo que hace mucho la vibra cómo vayas demostrando también ese tipo de situaciones en la que de repente va surgiendo como profesional o va surgiendo como que de repente como propio embajador de lo que estás haciendo. Hay miles de conceptos en los cuales manejo que de repente a la gente, incluso a la gente boliviana, nos tildan de ser flojos, nos tildan de ser mediocres y demás. Lo vengo viviendo prácticamente jugando racket en las paradas de tu profesional, donde de repente no veían futuro e incluso les arde muchísimo donde el número 1 del mundo sea boliviano. Les arde muchísimo. Y créanme que para mí es un regocijo tan grande que sientan esa envidia, porque de repente, o sea, no dicen, ¿cómo puede ser que un boliviano pueda ser número 1? Y ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un boliviano número 1? Lo he venido demostrando varias veces, lo he demostrado en varios torneos, he venido demostrando en todas las formas. Entonces, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué no hacerlo de una forma tan distinta y hacerlo así? O sea, créanselo, lléganselo. Y hasta incluso pongan el ejemplo de mío. Ok, si de repente yo estoy haciendo estas cosas, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué ustedes si no de repente lo que están haciendo? ¿Por qué no pueden hacerlo, incluso triplicar lo que uno está haciendo? No hay, como les digo, no hay un concepto, no hay un lineamiento en el que de repente diga, ok, voy a hacer esto y voy a hacer igual que él. Jamás. Crean en las cosas que están haciendo ustedes, crean en las cosas que están surgiendo ahora y en las cosas que tienen a futuro y las cosas que también tienen en un planteamiento, pero bien concretado, para que de repente tengan esa base y ese impulso y desde ahí miren para hacia arriba y no miren por nada al mundo hacia abajo. Muy consciente y estoy muy feliz sobre todo porque de repente quisiera tener mucho más tiempo para poder hablar y también tener este tipo de experiencias, porque más allá de las cosas que de repente vengo diciendo, también ustedes son una motivación para mí en lo general cada vez el apoyo que me brindan para mí es que me ponen la vara más alta, tengo que superarme cada vez más y más. Entonces, así como ustedes también me la ponen la vara más alta, espero también hacer la misma forma para ustedes, para que también ustedes se superen, hacer prácticamente el doble de lo que estamos haciendo ahora, el doble de también lo que estamos haciendo los speakers, que también crean que van a sentir mucho orgullo, porque es una motivación. Chicos, también para ustedes, para los grandes, ustedes son una motivación. Se los digo personalmente. Y de verdad les agradezco muchas gracias sobre todo por todo este tiempo, agradecerles infinitamente por todo el apoyo que me han brindado. Este último galardón que tuve ha sido prácticamente el regalo de ustedes y de verdad les agradezco infinitamente de corazón, parte mía, parte de todo mi equipo. Y obviamente gracias por apoyarme y sobre todo gracias por hacerme sentir muy bien. Gracias, chicos.